Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast. PNI Living. Mi nombre es el doctor Samuel Santoc Yo soy José Antonio Mansilla. y el día de hoy vamos a hablar de por qué no pierdo peso y por qué no quemo grasa. Bien, sumamente importante con el tema del metabolismo. Pero antes de iniciar, José Antonio, ¿dónde nuestra audiencia nos puede encontrar? Nos pueden encontrar a través de Instagram en @yuma.yogamedicinal, @Dr. Samuel Santoc, @yam medicinal yoga, info@yogamedicinal.com y a través de WhatsApp en +34 640 5631 69. Muy bien, y también recuerden que nos pueden encontrar a través de todas las plataformas de podcast como Google Podcast, iTunes Podcast y también en Spotify. Bien, entonces iniciamos con lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, que es importante, bien, que por lo menos ahorita de cara a que ya va a iniciar por lo menos el verano ahora aquí en el hemisferio norte, empieza la carrera de la gente de querer de manera El mágica efecto y bikini. lo que era El efecto bikini. la operación bikini, ¿vale? Quiere- Quieren en semana y media perder 60 kilos o quieren hacer auténticas burradas, monodietas, sin Reducción entender, calóricas, ¿vale? sin entender realmente cómo funciona algo tan básico como el tejido graso, ¿no? Para partir desde un punto de vista, ¿no, Samuel? Entonces, Sí, sí, explícanos un sí. poco desde ahí. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, cuando hablamos de lo que es aparte del tejido graso en relación con el aspecto de investigación e inmunología, es un área de la investigación que se llama la neuroinmunometabólica, ¿bien? Que es la relación que tiene el sistema inmunológico entre sus funciones de protección y reparación y regeneración en relación con el tejido adiposo, y específicamente el tejido adiposo blanco, porque es el tipo de tejido adiposo que la gente acumula a nivel de la zona abdominal, que es la que se quiere quemar, y también en relación con la conexión con el sistema nervioso central y los permisos que este sistema nervioso da para la quema o no de energía, ¿vale? Porque al final el tema que es importante con respecto a lo que es la grasa es que hay un tema de como satanización de lo que es el tejido adiposo cuando es una glándula y otro órgano de protección más dentro del cuerpo que tiene una función fisiológica importante y específica. Y lamentándolo mucho por mucho tema de las modas o temas que están relacionados más con falta de autoestima y falta de conexión con unos mismos, más otros problemas metabólicos y hormonales, piensan que el acúmulo de grasa corporal es una desgracia del infinito y de Dios y que es un castigo. Y realmente es una serie de circunstancias que han llevado a la persona a tomar una serie de malas decisiones en muchos aspectos para quedar en un estado donde todo su sistema metabólico está muy afectado. ¿Ok? Claro, aparte, es como que realmente el tejido adiposo blanco es una función de reserva, pero deja de ser una función positiva para el cuerpo. Es como esa lorza que nunca desaparece y que lo único que hace es aumentar, finalmente lleva unas consecuencias también para cada uno de nosotros porque es como un almacén al cual nunca puedo acceder, por así Vale. decirlo. Sí. Entonces, para un poco distinguir en qué se diferencia la grasa marrón y la grasa blanca. O sea, realmente, como tejido adiposo, ¿qué características tiene uno y otro? Vale, o sea, para hacerlo sencillo para nuestra audiencia y que no sepa mucho de lo que es la bioquímica y la fisiología, el tejido adiposo blanco es el tejido de reserva, ¿bien? Es la metodología, es la manera en cómo el sistema nervioso tiene para guardar energía para más tarde, ¿vale? Bien, en cambio el tejido adiposo marrón es un tejido da energía, ¿vale? Inmediata, ¿vale? ¿Vale? Y da termogénesis. ¿Qué quiere decir termogénesis? Que genera calor. Entonces se usa específicamente para la termorregulación, ¿vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, esa como gran diferencia entre ese tejido adiposo blanco y tejido adiposo Digamos, marrón de una u Samuel, otra que manera, ¿ok? la grasa blanca no la puedo usar inmediatamente, queda como ahí en stand-by, necesita una serie de condiciones para poder usarla, ¿no? Tiene unos requerimientos. Sí. Mientras que la grasa marrón, ella es usable, ella es muy querida y ella te va a dar la energía, te va a ayudar Sí. en función de termogénesis, o sea, de mantenerte calentito y de Ujú. otra serie de funciones súper importantes a nivel energético, sobre todo. Es decir, te da.
te da Sí. vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que mucha gente a veces desconoce, bien, le queremos traer este estudio publicado en Fronteras in Physiology, ¿vale? Fronteras en fisiología, de que nosotros tenemos, por lo menos tú te ves a tu derecha, ¿vale? Lo que es la célula precursora del tejido adiposo, ¿vale? Bien. Y Ujú. tenemos lo que es la que, a la final, lo que tienen que entender que lo que es la grasa y el tejido adiposo son células dentro del cuerpo, ¿vale? Bien. Que vienen de una célula madre, que es la célula madre mesenquimal o mesenquimal stem cell, ¿vale? Bien. Si te pones a ver, nosotros tenemos una precursora que es de grasa, ¿vale? Esa precursora de grasa es la que va a llevar directamente a la producción de grasa blanca, ¿vale? Que es la que ve más a tu derecha. Pero si te das cuenta, la precursora del tejido adiposo marrón no es el adipoblasto en sí, sino es la célula precursora del músculo. Que Ujú. ahí el tema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos recién nacidos o bebés, en sí, la grasa que más abunda dentro del bebé es el tejido adiposo marrón, ya que como de una otra manera se tiene que invertir alta cantidad de energía para el sistema nervioso y para su crecimiento, realmente, y se necesita la protección de ese bebé para que no se muera de frío, tiene mucha cantidad de tejido adiposo marrón, ¿vale? Un bebé recién nacido, ¿bien? Y luego, ¿qué es lo que sucede? A medida de ciertos gestos también nutricionales, el bebé va perdiendo ese tejido adiposo marrón y se va aumentando el tejido adiposo blanco, ¿bien? Pero no es que el marrón se transforma en blanco, sino que el tejido adiposo se muere porque tiene un ciclo celular y lo que nace por estímulo medioambiental es un tejido adiposo blanco como tal, ¿bien? Claro, pero Entonces, es que además no solamente eso, Samuel, sino que no solamente un ser humano gana tejido adiposo, es que también gana tejido muscular, ¿ok? O sea, es decir, que hay todo un equilibrio de crecimiento, ¿ok? Que todo es necesario, que no. sí, 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 sí. Entonces, claro, o sea, dentro de esa ruta de biotransformación, de que tenemos un tejido adiposo de reserva y un tejido adiposo termogénico, van a haber señales tanto nutricionales como hormonales como conductuales que van a llevar a que haya la aparición de un tejido adiposo marrón, un tejido adiposo blanco, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros vamos creciendo, el tejido adiposo, dependiendo de la conducta de la persona, va a ser primordial para el cerebro, para la supervivencia. El cerebro sabe que es importante el tejido adiposo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tejido adiposo en sí, el blanco, va a guardar los ácidos grasos en forma de triglicéridos dentro de su célula y eso después, si el cerebro accede a través de sus conexiones nerviosas con el tejido graso, él va a ser capaz de transformarlo a través de diferentes rutas metabólicas en energía en forma de ATP. Y entonces ahí es la Ujú. famosa quema de grasa que hay, ¿vale? ¿Ok? Que hay, Ok. que es importante cuando una persona acumula grasa blanca. Bien, que eso es un poco lo hablamos en el episodio anterior, pero podemos un poco conversarlo también el día de hoy, ¿ok? Y también sería interesante un poco para terminar de encuadrar que hay una influencia hormonal directa sobre el tejido adiposo, ¿no? Hay dos hormonas principalmente de las que llevamos hablando, sobre todo de la insulina hemos hablado de ella, pero Sí. también está otra hormona que es la lectina. ¿Podrías Sí, es contarnos un poco más? sí, la latina estuvimos hablando en el episodio anterior, ¿vale? Que estuvimos con Amanda hablando de resistencia a la insulina, metainflamación. Mencionamos la lectina, pero no la desarrollamos, ¿vale? Pero ahora que estamos hablando del tejido adiposo, es el momento de hablar de ella, ¿bien? Por lo menos si no, tú no pudiste escuchar el episodio anterior, un punto importante es que cuando tú comes, la única hormona lipogénica es la insulina, ¿vale? Pero cuando hablamos de hormona lipogénica es que va a estimular el crecimiento y la división celular del tejido adiposo blanco, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque, Aumentar. claro, aumentarlo. Exacto, perfecto, gracias. Aumentar, es decir, genera más grasa. Grasa, ¿vale? Pero eso es algo que es fisiológico, ¿vale? Porque al final lo que te indica todas las señales en el momento en que tú comes es que tenemos que gastar, llevar energía a los células que le falta energía en el periodo de ayuno y luego si hay un excedente de energía la vamos a guardar dentro del tejido adiposo en forma de grasa, ¿vale? Bien, en esa conexión metabólica. Bien, 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 bien. Y luego, ¿qué pasa? Tú con diferentes gestos, si tú tienes una cantidad de energía que tú consumes, tú tienes que tener una conducta para tú poder gastarla. Y esa conducta tiene que estar relacionada directamente con la conexión neuromuscular. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo se va a encargar de esa conexión para la quema de esa grasa en relación con el sistema nervioso también. En otras palabras, y para hacerlo todavía más sencillo, si tú quieres acceder y trabajar con grasa blanca, tienes que moverte.
Si no, no haces nada. Es decir, y moverte de forma intensa y eficaz, ¿ok? Nada de subir a escaleritas suavemente y relajadamente un paseo. No, se trata de hacer un ejercicio físico de alta intensidad. Y entonces ahí es el momento en el cual puedes ir accediendo a trabajar con ese tipo de grasa. Esa grasa se vuelve más generosa, se empieza a quemar y te empieza a dar energía, ¿ok? Claro, entonces, Eh, entonces, ¿qué pasa? Porque la gente piensa que uno de los peores errores que la gente comete en esta operación bikini es terminar de destruir su sistema metabólico, ¿vale? Y cuando hablamos de destruir su sistema metabólico es que termina dañando su páncreas, termina dañando su tiroides, termina dañando su hígado, termina dañando su tubo digestivo, haciendo burradas. ¿Vale? Porque ¿qué es lo que tú sabes? Si tú llevas 8 meses de tu vida comiendo lo que te venga en gana y tú comando mucho azúcar y haciendo la SAT diet, que es el estándar American Diet, rico en hidratos de carbono, grasa saturada de cadena larga y alimentos proinflamatorios, el cerebro está habituado a eso. Hay una habituación cerebral a eso, como tal. Entonces, si tú colocas al sistema nervioso en un periodo de urgencia extrema, en un periodo muy corto de tiempo, realmente va a ser altamente contraproducente, porque no es un cambio de estilo, sino es todo un tema de cambio marcado por la neurosis. Vale, bien. Y entonces, ¿qué sucede esto? El sistema nervioso cuando empieza a marcar ejemplos, dietas bajas en calorías repentinas, ¿vale? Y no reparamos la microbiota, no reparamos el tubo digestivo, no reparamos el páncreas, no bajamos la inflamación, eso va a decir que es esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a impedir de la manera más posible el no quemar grasas. Eso que hace, baja el metabolismo. Baja el metabolismo, dice. No, no, a ver, pero ¿qué es esta locura? ¿Qué es este cambio tan repentino de conducta? ¿Vale? Entonces el cerebro va a y decir, ¡ña! entonces, traducido a frases que van a escuchar de personas que le pasan esto, ya no sé qué más hacer, no como nada y hasta el agua me engorda. Traducido a, es que yo hago solo una comida al día, solo ensaladita, estoy haciendo ejercicio físico cuando puedo, porque hay un momento dado en el cual el cuerpo no responde porque ha bajado el metabolismo, y si baja el metabolismo, una cosa que tienen que entender es que también hay menos energía para hacer cosas. O sea, se traduce a todo nivel, porque muchas veces piensan, es que yo soy hipometabólico, también lo he escuchado por ahora, no metabolizo bien, por eso, perdona, no, Pero va. ese tema de que no metaboliza bien no se basa en un tema de que es un tema genético. No, realmente es un tema medioambiental de una serie de toma de decisiones durante muchos años que hizo que tu sistema inmunológico y tu sistema nervioso, por pacto de comunicación, decidieran bajar el metabolismo. ¿Vale? Y eso es reversible de una u otra manera, ¿vale? Bien, bien, porque viene todo el tema de que, bueno, pues como mi familia es así, no, yo soy así, y ya, y me sepulto comiendo los churros, los doritos y los panes con azúcar. Entonces, no tiene sentido, ¿bien? Entonces, por lo menos aquí yo quiero mostrar este estudio publicado en Nature Review, ¿vale? Que me habla de esos aspectos fundamentales del tejido adiposo como glándula endocrina. Aquí vemos esos puntos donde vemos el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. Bien, y un punto muy bonito que nos muestra aquí es que, por lo menos, no lo tenemos como la inactividad física, el no tener desafíos de cambio de temperatura y el exceso de calorías como tal va a ser el aumento del tejido adiposo como tal, ¿bien? ¿Qué pasa? El estímulo específico de las calorías excesivas es la insulina, que va a llegar al tejido adiposo a hacer crecimiento. Y ahora, como respuesta, el tejido adiposo va a producir una hormona que se llama leptina. ¿Vale? Que quería llegar a eso, ¿bien? Que en eso en el episodio anterior estuvimos hablando, pero quería mostrarles el día de hoy de dónde viene esa grasa. Es una hormona que la célula del tejido adiposo, porque ¿qué pasa? El tejido adiposo no es como grasa muerta y ya. No, es una célula con su ADN, que tiene más, que su función es reserva, pero también tiene sus mitocondrias y tiene su función específica en el cuerpo, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Lo que estamos proponiendo nosotros es que a través de exposiciones, ejemplo, lo que ya, por lo menos la terapia de cambio de temperatura al frío, ¿vale? Bien, o el ejercicio físico, o una restricción calórica no repentina, sino previamente haber solucionado la metainflamación, va a ayudar a crear la otra hormona que se llama la adiponectina, que es la hormona que va a producir el tejido adiposo marrón, ¿vale? Bien, pero la aparición y la transformación de ese tejido adiposo marrón no es algo que es mágico y repentino. Mm. Tiene No, que haber unos estímulos importantes en la célula madre mesenquimal, ¿vale? En relación con el músculo, para que ese tejido adiposo, que la gente no tiene, aparezca. mm.
Claro, y aquí es donde volvemos a lo que siempre recomendamos, ¿no? De alguna manera. Primero, quitar factores de riesgo que te han llevado a eso. Ejemplo, si tú estabas comiendo 7 veces, de nada te sirve pasar a una comida al día o a dos, una restricción calórica acelerada, porque finalmente va a producir un estado de estrés superior que va a volver a producir un estado inflamatorio dentro de tu cuerpo. No va a servir de Sí, nada. A lo mejor no. es más interesante que pase a 3 comidas, quite antinutrientes, elimine antinutrientes y busque alimentación de alta calidad para ti, que te nutra realmente. O sea, y la búsqueda del inicio hacia un ejercicio físico controlado y progresivo, que no signifique, porque lo más importante del ejercicio físico es hacerlo diariamente, continuamente y progresivamente, de forma controlada, vas aumentando la cantidad de tiempo que vas añadiendo. Sí, Porque sí, no sí. sirve de nada que ahora diga, hoy me voy a meter 2 horas en el gimnasio y no te vas a volver, no vas a volver a ir nunca más en lo que resta de abonamiento que hayas pagado. No lo vas a hacer porque te vas a sentir tan sumamente mal que no lo vas a hacer. No tiene ningún sentido de ser. Ya, Entonces, porque al final realmente, lo que la gente a veces desconoce es que, ¿qué pasa? Bien, tú tienes esta persona que está en actividad física y esto, decide hacer restricción calórica repentina, estoy inflamado, empiezo a hacer ejercicio un poco a lo loco, sin ninguna guía, ¿vale? Y por supuesto, ¿qué pasa? Ese tejido adiposo está generando un estado de inflamación, porque no solo produce leptina, ojo que la leptina es una hormona que cuando está muy alta, muy alta, muy alta y hay resistencia a la leptina es altamente proinflamatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que va a activar el sistema inmunológico a inflamar directamente. Entonces, claro, es el ciclo vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora circuito si viene reverberante. y dice, ve ejemplo en Instagram, que ejemplo, el CrossFit es súper beneficioso para bajar rápido de peso y viene, se mete en una clase donde le dan una tralla que en su vida ha hecho, vale, bien, ¿qué pasa? Ese músculo va a generar también un proceso de inflamación porque el ejercicio físico genera estrés oxidativo. Entonces, por supuesto, eso lo que hace es acelerar el proceso del desastre y también la resistencia a no hacer ejercicio físico. Porque, ¿qué pasa? A la final la gente quiere hacer las cosas para sentirse bien, no para sentirse peor. Entonces, ¿qué pasa? La persona que no está habituada a hacer este tipo de ejercicio, por ejemplo, ¿vale? Bien, va y entonces, claro, ya al día siguiente está que no se puede ni mover, con una inflamación de 3 copones. Al final esa persona tiene que hacer vida, esa persona tiene que ir al trabajo, tiene que ir al supermercado a tomar mejores decisiones, obvio. ¿Entiendes? Tiene que hacer un montón de cosas y nuevamente quedan inhabilitadas. Y eso es la gente que dice, no, eso no es para mí. Pero no, es porque fue mal dirigido para el tipo de persona que tú metabólicamente eres. Vale, bien. Es como, por ejemplo, cuando yo inicié a hacer ejercicio físico de alta intensidad. Yo empecé a ir todos los días, a todas horas. No, fue progresivamente. Porque yo a poco Ni yo empecé. tampoco. No. Ni yo tampoco. De hecho, a ver, una de las cosas que nos hemos reído alguna vez Samuel y yo, que hemos tenido parecido inicio en CrossFit, por ejemplo, ¿no? Y a ver, yo le soy muy sincero, de inicio no era algo que me gustara o algo que me llenara como tal, ¿no? Pero principalmente porque es un proceso en el cual progresivamente le vas viendo las ventajas y le vas viendo lo beneficioso que puede llegar a ser. Pero evidentemente, en mi inicio yo iba 1 o 2 veces por semana y era suficiente, porque no quería más. Sí que es verdad que yo puedo tener una rutina deportiva alta a otros niveles, en otros ejercicios, lo que ustedes quieran. Pero finalmente se trata de ir paso a paso. No sirve absolutamente de nada que quieran acelerarse para conseguir un objetivo que de repente necesitan 2 años. ¿Por qué? Pues Exacto, si tú tienes vale. un sobrepeso de 100 kilos, no sirve de nada que tú pretendas que en un mes se vaya ese sobrepeso. No se va a ir. Pero sí en un mes puedes empezar a instaurar 2 o 3 cambios que te lleven a tu meta final a largo plazo. Sí, Te claro, porque toca desarrollar paciencia. paciencia y aprendizaje también, ¿vale? Porque ese proceso de autoaprendizaje que es lo que te va a llevar a ese punto de sabiduría, ¿vale? Porque si al final yo empiezo a hacer pequeños cambios que empiezan a marcar grandes diferencias, yo paulatinamente, yo me voy sintiendo mejor, pero no es esa neurosis de tengo que sentirme mejor ya o verme perfecto ya, porque viene el verano y luego el verano hago ese desastre, luego el otoño es un desastre y luego en diciembre, bueno, lo que pasa. Lo que pasa normalmente, ¿bien? ¿Qué pasa? También hay un punto muy importante que tiene que ver con esto, tiene que ver con el estrés crónico. ¿Vale? Bien, porque ¿qué pasa?
Una señal muy importante que necesita el tejido adiposo, por ejemplo, el tejido adiposo blanco para la quema de grasa y para la transformación de ese tejido adiposo blanco en tejido adiposo marrón, es el equilibrio hormonal entre las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos el estrés crónico, ¿vale? Normalmente estas tres hormonas no van a estar en equilibrio, ¿vale? Bien. Y esas alteraciones de las sensibilidades, tanto al cortisol como a la adrenalina, también va a impedir la quema de grasa como tal. Bien, entonces no es solo el hacer ejercicio, hacer reducción calórica, sino que también baja los niveles de estrés. Bueno, siempre recomendamos que también es una manera sencilla también para comenzar el movimiento de hacer técnicas de yoga medicinal, ¿vale? Que son ejercicios de bajo impacto, empiezas a moverte, empiezas a... bueno, de bajo impacto, dependiendo también de la clase a la que venga. Sí, pero son dos clases semanales. Es decir, Sí. o sea, si por ejemplo te pones en dinámica con nosotros, son dos clases semanales en la cual, pero si estás empezando dentro de la clase se te indica que vayas progresivamente. Es decir, no tienes por qué llegar a tus máximos niveles en la primera clase, sino que puedes ir construyendo Construyendo progresivamente cada uno. progresivamente y ya después tú de una u otra manera empiezas a sentirte un poco mejor con un ejercicio que, y ahorita con la facilidad que tenemos, que es online, la puedes hacer cuando tú quieras, donde tú quieras, entonces, que eso es sumamente importante, ¿bien? Entonces, antes de continuar, ¿vale? Las personas que nos estén viendo desde nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, deja un like y dale click a la campanita, ¿bien? Que eso nos ayuda a seguir creando contenido para este canal, ¿bien? Y recuerda que si te gusta el contenido que estás haciendo, que estamos haciendo, deja tu comentario, o si quieres que en alguno de los siguientes episodios alguna temática que te llame la atención, puedes dejar tu comentario también en el canal, ¿vale? Bien, como tal. Entonces aquí un punto muy importante es, vamos a unir su problemática, ¿vale? Que tiene que ver con la inflamación crónica, ¿vale? Bien, un problema que pasa con la inflamación crónica es que la inflamación crónica me daña la mitocondria de las células del cuerpo, ¿vale? Entonces ahora tú dile a un paciente que está hecho polvo, inflamado, con este acúmulo de grasa, ¿vale? Y mitocondrias dañadas, haz ejercicio, cuando lo primero que se necesita para hacer ejercicio es energía. Y las mitocondrias están dañadas, que son nuestra central eléctrica directamente para nosotros producir energía. Es imposible. ¿Vale? Que eso es lo que yo le quiero mostrar aquí en este estudio. Bien, como de una otra manera, una persona que tiene obesidad tiene un daño mitocondrial. ¿Vale? Y tiene ese acúmulo de grasa blanca excesiva, tiene un daño mitocondrial. Entonces, una de las cosas que tú tienes que hacer es de una u otra manera ser compasivo contigo mismo y con los cambios que tú puedes llegar a hacer, siempre y cuando esos cambios sean efectivos. ¿Vale? Bien, porque empiezan, por ejemplo, con las modas de estar comiendo 6 veces al día. Cada vez que yo como es insulina. Entonces dicen, no, porque estoy bajando de peso, pero ¿a costa de qué? ¿Vale? Bien, porque la gente desconoce otro mecanismo que es el que te va a llevar a otras patologías. Yo bajo de peso de manera muy rápida, rash, pero a costa del daño del mecanismo del entorno, lo que hace el aceleramiento del envejecimiento. Entonces acelera el metabolismo tanto que lo rompo. Con lo cual, para terminar el día de hoy, Samuel, o sea, una recomendación que tú darías personalmente para empezar. Vale, a ver, aplicar un pequeño cambio que te hagas, por ejemplo, el moverte en ayunas, ¿vale? Pero hacer ejercicio en ayunas, entonces la gente empieza a generar problemas. Ahí tengo que apuntarme al gimnasio y tengo que... No, 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 sencillo. Búscate, haz entrenamiento, intervalo de intensidad corto, 3 4 minutos. YouTube está plagado de eso, ¿vale? Bien, también no puedes escribir, si quieres una rutina específica de 4 minutos, escribir a info@yoga medicinal o nos sigue en nuestro canal de Instagram, que también a veces publicamos ejercicios muy cortitos y empieza con eso, cortito, 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 pero habitualmente, para articularte a las clases de yoga medicinal. Y por supuesto, un punto importante es activar el tejido adiposo blanco. Y una cosa que se ha visto en estudios específicos, que la toma de té verde relacionado con la presencia de la espinocatequina va a empezar a activar a que haya mejor sensibilidad a la insulina, haya disminución de la producción de leptina y haya disminución de la inflamación. ¿Vale? Bien, pero a ver, yo me puedo hinchar de verde, pero si sigo comiendo donuts, muffins y magdalenas y pizza y burriquito king, eso es No lo que me... hacemos nada. Exacto. Vale, bien, bien, bien. O sea, sí, vengan haciendo todos los cambios que venimos hablando en todos los episodios anteriores, ¿vale? Comer menos veces al día, comer mejor el whole food, que es alimento completo,
¿vale? Bien, entonces eso sería como dos aspectos, como uno más específico y dos más globales, ¿vale? Y bueno, yo creo que si no tienes unas últimas recomendación o palabras a nuestro público, José Antonio, sobre este tema, ¿vale? Como siempre, si realmente te quieres a ti mismo, tienes que entender que tú debes tomar la responsabilidad de hacer un plan. Si tienes dificultad para hacer ese plan, existimos personas como Samuel o como yo que te podemos ayudar a ello, ¿ok? Y te podemos hacer un plan de ruta. Y lo más importante de todo, que a mí me encanta decir siempre, la salud es incómoda, pero es muy reconfortante. ¿Qué quiere decir esto? Que de primera va a ser un proceso tedioso, incómodo, pero finalmente el resultado es muy bueno. Entonces, atrévete a saltar, pero con un paracaídas que es un cambio de cada vez, no 10.000 cambios, sino uno, lo mantengo, paso al siguiente, lo mantengo, paso al siguiente, lo mantengo, y a lo mejor ahí ya tienes energía suficiente como para hacer 3 cambios de un tirón. Pero no quieras abrazar todo, porque igual que lo abrazas, lo sueltas, y es un desastre. Claro, porque al final activamos el mecanismo que hacemos anteriormente. Tengo que perder peso, y realmente lo que quería un poco concluir es que no es tanto el perder peso, sino el quemar grasa, ¿vale? Entonces no se asocian con el peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente si empiezas a hacer ejercicio físico y pierdes grasa, el peso no lo vas a perder, porque al final el músculo también pesa, ¿entiendes? Entonces realmente la medición lo tienes que hacer de cómo te sientes tú a nivel de inflamación e hinchazón, pérdida de líquido y circunferencia abdominal, ¿vale? ¿Cómo te está quedando la ropa? Vale, bien, entonces... Pérdida de talla. Pero aún así, eso, yo mi recomendación es que vayan introduciendo cambios y no piensen en las tallas hasta que hayan pasado por lo menos 3 o 4 meses. Y no piensen en el perder peso, sino en estar más saludables, ¿vale? Y ir mejorando poco a poco tu estado de fitness, ¿vale? El fitness es el estado de salud donde generas un equilibrio tanto físico como emocional como mental, ¿vale? Todo a la vez para que esos cambios se mantengan en el tiempo y tú te encamines a un estilo de vida saludable. Bien, entonces, gracias por estar presente en este episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio el próximo lunes y hasta la próxima. Adiós. Chao, cuídense mucho. Besitos.